Hola, ¿te gustaría conocer una de las maneras favoritas que Dios tiene para derramar su misericordia? Entonces, quédate con nosotros. Qué alegría saludarte. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico. Y antes de que escuches la siguiente historia que te vamos a transmitir, voy a pedirte que por favor te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los testimonios que vamos a transmitir. ¿Sabías que una de las maneras favoritas que Dios tiene para bendecir a sus hijos es por medio de la intercesión de la Virgen María? Si tú, mi hermanito o mi hermanita que me estás escuchando atrás de esa pantalla, le pediste a Dios con todo tu corazón y le pediste a la Virgen María que intercediera por ti por algo que necesitabas y lo recibiste, bueno, pues ahora es tiempo de hablar. En este momento estás viendo los números de teléfono. Por favor, llama, comunícate con nosotros. Manda un mensaje regular o un mensaje por vía WhatsApp. Te contestamos, nos ponemos de acuerdo, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber que Dios es poderoso y que la intercesión de la Virgen María es real. Así que ya no estés esperando, llámanos o mándanos un mensaje y te contestaremos. Y ahora, ¿estás listo para escuchar un testimonio fabuloso donde Dios hizo una gran obra en uno de sus hijos? Pues adelante, comenzamos. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí listos para escuchar otro testimonio poderosísimo. Mis queridos hermanos, si les gusta el contenido de este canal y quisieran ayudar, quisieran apoyar con un donativo, puedes hacerlo por los siguientes medios que estás viendo en este momento en las pantallas. Si no le entiendes a estos medios, puedes mandarnos un mensaje o llamarnos y te diremos de qué manera puedes apoyar y soportar a este canal para que sigamos adelante. Bueno, pues estamos listos. Vámonos con el siguiente testimonio que nos llega desde Argentina. Estoy seguro que este testimonio va a bendecir tu vida. ¿Estás listo? Escuchemos lo que viene de Dios. Bueno, mi nombre es Karina. Soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo 39 años y estoy grabando este testimonio para el canal de Arturo Medina. Bueno, comienzo desde mi infancia. Fui muy maltratada por mi mamá desde que tengo uso de memoria. Recuerdo que yo era muy chiquitita. Tengo un recuerdo de que mi mamá me dejaba en una pileta en el patio, una pileta de lavar ropa, esas que se usaban antes, esos piletones grandes, que me dejaba ahí en el agua fría por muchas horas y ella se iba. Recuerdo que una de las veces me desvanecí del frío, no sé si sería invierno o qué, pero me metía en el agua y me dejaba ahí y recuerdo que un día se asustó porque yo no podía hablar, o sea, yo caí para adelante con mi cabeza en el agua y sinceramente no me podía mover, no podía hablar. Y mi mamá me sacó rápido del agua y yo no tenía fuerza para mantener la cabeza, ni para hablar, ni para nada. Creo que después de esa vez ya no lo volvió a hacer, pero lo había hecho muchas veces. Era como un castigo o algo así, no sé. Yo no entendía por qué me hacía eso. Recuerdo que más o menos alrededor de los 7 años, un poco antes, me decía que yo era una PU, que le quería robar a su marido, mi papá, y que no se lo iba a robar, que no le iba a robar el amor de su marido. Me decía, vos no me vas a robar el amor de mi marido, PU, me decía, PU. Y yo le decía, ahora le voy a contar a papá. Le decía, ay, ahora le voy a contar a papá lo que me dijiste. Y entonces me decía, no, callate, no digas nada. No, me convencía así con palabras de que no diga nada. Pero la cara que me ponía era, no sé,
no era de este mundo el odio con el que me miraba. Bueno, después en toda la infancia fueron golpes todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Eh, Golpes con palos, con perchas, con mangueras, a mí, a mi hermano. Me arrancaba los pelos, mi mamá me los arrancaba de raíz, mientras me insultaba y me decía cualquier tipo de cosa. Yo no hacía nada como para molestarla porque eh, sabía que no podía hablar ni me podía mover mucho en mi casa. Así que me quedaba como inerte todo el tiempo, porque todo le molestaba y eso le despertaba una ira incontrolable, o sea, así que no podía hacer muchas cosas en mi casa, no podía hacer nada. Solo mirar la televisión y igual a pesar de eso, cuando venía con ira, con furia, porque sí, o se levantaba así, ya con odio, si yo la miraba porque tenía hambre, eh, ya podía desatar una ira que me podía decir cualquier tipo de insultos, y si yo me ponía a llorar, le daba rabia, mucha rabia que yo llore. Eh, Me decía que saque esa cara de mosquita muerta, que me la iba a romper. Eh, me podía agarrar de los pelos y sacudirme la cabeza. Y no me arrancó la cabeza porque Dios no quiso, pero eh, durante toda mi infancia mi vida adulta, porque me pegó hasta los 32 años más o menos. Eh, o sea, mi vida corrió riesgo toda mi vida. Eh, Me ha clavado la uña dentro del ojo, me quiso partir un ladrillo en la cabeza porque eh, una vuelta yo tenía unos ahorritos de 200 pesos que no valen nada. Con eso ni compraba en ese momento que se podía comprar. Paquete de azúcar y no sé, 2 paquetes de azúcar, como un ejemplo. Y ella me robaba, siempre, si yo tenía algún ahorrito que me daban mis abuelos, me lo robaba. Si yo quería abrir la boca o preguntar que dónde está, eh, me, me quería matar. Cuando esa vuelta me robó los 200 pesos, me quiso dar con un ladrillo en la cabeza, me clavó la uña dentro del ojo para que yo no hable y terminé haciéndole un acta en la comisaría. Eh, Bueno, tuve que ir al médico, me tuvieron que poner gotas de todo, bueno, parches. Esa fue la primera vez que yo la denuncio y eso fue recién a los 22 años. Bueno, mi hermano también le pegó muchísimo. A mí me hacía limpiar toda la casa antes de que venga mi papá de trabajar y comprobaba que la casa esté limpia con mi propio cuerpo porque me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Y si mi ropa salía limpia, entonces quiere decir que yo limpié bien. Y generalmente mi ropa salía sucia y entonces me daba otra tremenda golpiza porque no limpié bien. Y ella quería decir que había limpiado ella. Y como ella limpiaba bien, entonces mi papá no iba a creer que limpió ella. Y bueno, hacía todo ese tipo de cosas a escondidas de mi papá, digamos. Y bueno, no se lo podíamos contar porque yo creo que alguna vez le contamos a mi papá algo y él no nos creía, le creía a mi mamá. Generalmente mi mamá inventaba cosas que le hacíamos, mi hermano y yo. Mi hermano tiene un año menos, un año y medio menos que yo. Eh, y bueno, se desquitaba con nosotros toda su furia. Que mi mamá viene de una familia de 14 hermanos, un padre alcohólico que
los perseguía a la noche, de día, los corría con cuchillas, con de todo. Más que nada a la noche cuando llegaba borracho, pasaban todas esas cosas, que les quería prender fuego a la ropa, les prendía fuego a la ropa. Lo poco que tenía se los quemaba, los maldecía. Bueno, de todo vivieron. Y entonces mi mamá nunca trató ese tema, ni con Dios, ni con psicología, ni con nada. Ella era como una mujer, parecía como un hombre rudo y violenta, y muy violenta. Tenía mucha fuerza. Pero digamos que los vecinos nunca se dieron cuenta de nada, en mi escuela nunca se dieron cuenta de nada, porque también nos tenía amenazados de que no digamos nada, porque nos mataba, literalmente nos mataba. Nos amenazaba que si hablábamos nos mataba. Yo siempre pensaba, ¿cuándo me va a matar de una vez? Yo lloraba mucho en las noches, siempre lloré mucho en las noches, incluso mis párpados están caídos de tanto que lloré desde mi infancia, desde que tengo memoria, por las cosas que me hacía mi mamá. Y recuerdo que en las noches entraba a nuestra habitación, a la de mi hermano y a la mía, y nos decía, bueno, especialmente a mí me decía, sos, bueno, materia fecal, me decía, nunca vas a hacer nada, de acá vas a salir sirvienta, nadie te va a querer, nadie te va a querer, sos basura. Y yo lloraba, yo la miraba y lloraba, porque realmente no podía entender qué es lo que le pasaba, por qué me odiaba tanto. Bueno, mis abuelos paternos eran católicos, pero no asistían a misa y esas cosas. Incluso mezclaban algunas cosas de otras religiones y otras cosas. O por ejemplo, si alguien les decía, hace esta sopa que es de la abundancia y echarle estas cosas, ellos lo hacían. Recuerdo ver esas cosas en la casa de mis abuelos. Pero sí recuerdo que mi abuela rezaba el rosario a la noche, antes de dormir, me lo enseñaba, y el Padre Nuestro. Bueno, supuestamente, como mis abuelos paternos eran de un buen pasar económico, y tenían un hijo solo, no querían que mi papá esté con mi mamá, que venía de una familia pobre y conflictiva. Entonces, cuando se enteraron que yo estaba en el vientre de mi madre, querían que me aborte. Bueno, y hubo todo un tema ahí. Mi mamá era chica, creo que tenía 17 años, tenía miedo de ser madre y todo eso, no quería ser mamá. Incluso ni siquiera me dio el pecho cuando nací, me dio a la compañera que tenía ahí de cama en el hospital para que me dé de mamar, porque no sentía rechazo por mí. Bueno, en el parto sufrió, la hicieron sufrir, le decían cosas feas por ser menor de edad y haber quedado embarazada y todas esas cosas. Digamos, la culpaban los médicos. Le tuvieron que operar algo y la cosieron mal, qué sé yo. Bueno, todo eso, todas esas cosas las trasladó a mí después. Como que yo fui un obstáculo en la vida de ella, un problema. Bueno, después, digamos, mi papá me habrá pegado 3 veces en mi vida nomás, pero las 3 veces fue muy duro. Después sí recuerdo los castigos que él nos daba si hacíamos algo mal. Era ponernos de rodillas a mi hermano y a mí sobre arroz durante muchas horas.
y también ponernos contra la pared muchas horas, hasta el cansancio. Después con el tiempo lo dejó de hacer y ya, digamos, no nos pegaba ni nada mi papá después, pero mi mamá sí, siempre siguió, siempre, hasta mis 32 años. A mi hermano, bueno, también le hacía de todo, lo golpeaba contra la pared, le pegaba con de todo, con palos, con mangueras, con lo que sea. Yo creo que estamos vivos por la gracia de Dios. Eh, bueno, mi hermano siempre tuvo como un resentimiento contra mí también. Siempre eh, tuvo el mismo rechazo que tuvo mi mamá por mí. Siempre quiso culparme a mí de las macanas que se mandaba. Eh, digamos que él nunca se hacía cargo de lo que hacía, sino que se lo trasladaba a otras personas, lo mismo que hacía mi mamá. Si ella se mandaba alguna macana, se lo transmitía a los demás. Bueno, yo a los 19 años eh, me pongo en pareja. Me olvidé de contar que desde muy chica, eh, desde los 12 por ahí, yo empecé a tener noviecitos, uno y otro y otro y otro y otro y así. Siempre buscando a alguien que me rescate, porque para mí yo estaba muerta en vida en mi casa y buscaba como un salvador. Entonces, digamos, como acá no se vivía ninguna fe cristiana, nada. Eh, no pasaba nada si yo tenía novios, si tenía relaciones, lo que sea, no pasaba nada. A los 15 años yo me quise bautizar por la Iglesia Católica, pero lo tuve que hacer con, eh, con la ayuda de mis abuelos paternos, que bueno, que a pesar de que quisieron que abortarme y todo eso, cuando nací, mi abuelo, yo para él era la hija y estaba arrepentido de todo eso lo que pensó hacer conmigo, de abortar, de que mi mamá me aborte. Siempre fueron mis abuelos paternos muy cariñosos, siempre nos ayudaron en todo, nos regalaban ropa, todo lo que necesitemos siempre fue así. Con mis abuelos maternos no tuve relación porque no podían amar, digamos. Bueno, entonces yo veía que mis compañeros de la escuela tomaban la comunión con los vestidos y todo, y yo decía, yo también quiero. Yo quiero lo mismo que las demás nenas, porque yo no. Y yo sabía que era por mi mamá, porque mi mamá no quería saber nada con la Iglesia Católica. Entonces, bueno, me llevaron de vacaciones con ellos a un pueblito y, y bueno, mi abuelo arregló todo con mi abuela. eh, me dio unas charlas el sacerdote y me bautizó en la católica escondida. Bueno, cuando volví, no sé cómo mi mamá me encontró el papel del certificado de bautismo y me lo rompió y lo tiró. Así que yo no pude tomar la comunión en ese momento y me dijo de todo, que la traicioné, que esto, que lo otro, bueno, que, que bueno, porque ella era nueva apostólica. Eh, entonces, bueno, retomo el tema de que yo a los 19 años, eh, digamos, hablo con el que es papá de mis hijas, le digo que quiero formar una familia, lo que siempre busqué. Y quiero casarme, tener hijos, con una persona que me ame, que me respete, con alguien que quiera estar serio, bien conmigo, que seamos una familia. Y le dije unos días para pensar y le dije te doy unos días para pensar y me contestás. Y el mismo día me dijo que sí, que quería, bueno.
Yo para todo esto yo ya había tenido relaciones con otros chicos y todo, y yo siempre pensaba que eran mis novios. Con este me voy a casar, pero no, después me dejaban. Digamos, teníamos relaciones y me dejaban. Eh, entonces, bueno, me dice que sí, este chico, bueno, tengo una relación de como 6 años, pero fueron todas, o sea, me engañaba, de repente un día me decía que yo era cualquier cosa, me insultaba. Yo cuando sentía que él me engañaba, que estuvo con otra persona, él me empezaba a decir un montón de insultos y cosas, denigrándome, o sea, bajándome mi autoestima, por eso nadie te quiere, porque sos así, porque estás pensando mal de la gente y cosas así. Entonces yo pensaba que realmente yo tenía un problema. Bueno, estuve 17 años con él, tuvimos 2 hijas, la mayor tiene 13 y la más chiquita tiene 8. Siempre, siempre en toda mi relación estuvo haciendo vidas paralelas con otras mujeres. Eh, y digamos, toda su familia siempre lo ayudaba en todas esas cosas. Y si él tenía que hacer que su familia me convenza o de que él no estuvo con otras personas, aunque me caían los mensajes de las chicas o las chicas lo llamaban por teléfono o caían mensajes de qué bien que la pasamos anoche, mi amor, cuando nos vemos de vuelta, todas esas cosas, hasta que bueno, él también me confesaba todo lo que hacía, ¿no? Y yo siempre lo perdonaba. A mis 31 años mi papá se enferma de cáncer, él tenía 49 años. Eh, bueno, yo cuando él tenía internación domiciliaria yo lo cuidaba, le cambiaba las vendas, le hacía todo lo que había que hacer para cuidarlo, los cuidados paliativos. Eh, lo consentía, le daba todas las cosas que a él le gustaban, todo. Eh, la cuestión que él le quedaban pocos días de vida, eh, duró 6 meses la enfermedad. Y en la última semana mi mamá hace una denuncia en la policía para que yo no pueda ver a mi papá. No sé qué inventó, pero decía que ella era la esposa y que no quería que yo vaya porque había tenido un sueño ella de que una lisiada le iba a robar a su esposo y que supuestamente esa lisiada era yo. Bueno, ese tipo de cosas le venían a mi mamá en la cabeza. Entonces, bueno, a mi papá le dijo que yo no quería verlo, que por eso había dejado de ir. Entonces, bueno, yo lo hacía llorar o sea, ella lo hacía llorar a mi papá, diciéndole que yo me había cansado de cuidarlo y todo. Y que por eso yo ya no iba más, que me cansé de él. Entonces mi papá lloraba. Y él le decía, pero decirle que venga a hablar conmigo, que charlamos, que decirle que no sé qué le pago. Y entonces ella le decía que no, que yo no quería. Entonces, bueno, yo fui a ver, yo le iba a ver a mi papá por la ventana, y mi papá no me decía nada. Y yo le decía, ¿qué te pasa que no hablas hoy? Y yo le decía de chiste, ¿no me querés más? Porque también mi mamá me decía que mi papá no me quería ver. Entonces, bueno, y después yo lo vi a mi papá llorando, y hasta que él me dijo que mi mamá me dijo que yo no quería cuidarlo más, y se puso a llorar. Y yo le dije, mentira eso. Y yo me puse a llorar y le dije que no me deja entrar. Entonces, bueno, ahí salió mi mamá y me empezó a hacer escándalo, a decirme que iba a llamar a la policía, esto que el otro. Entonces yo tuve que ir a la comisaría a hacer una denuncia o un acta de que mi mamá no me dejaba ver a mi papá y ya
me quedaba poco tiempo de vida y yo era la que lo cuidaba. Y si yo no iba a cuidarlo, ella no lo iba a cuidar tampoco, porque nunca, en los 6 meses no quiso hacer nada, no quiso cuidarlo, no quería hacer nada. Ella decía que ya estaba mal con todo ese tema y que no podía cuidarlo, que tenía que cuidar ella de su salud y entonces, bueno, eh, yo me hacía cargo de todo. Eh, entonces, bueno, eh, con la comisaría me dijo que yo podía ver a mi papá, que ya no me podía impedir eso, qué sé yo. Fueron, la citaron, fue la policía a la casa de mi mamá a hablar con ella y a decirle que no podían impedirme que yo vaya. Bueno, fui, cuestión que mi papá estuvo vivo 2 o 3 días más y siempre me decía que no quería morir solo, que no lo deje solo cuando muera. Y bueno, eso fue lo que hice y él se me murió en mis brazos. Y fue un momento muy duro, muy duro. En otro tiempo lloraría, pero el Señor ya me sanó toda esa parte. Todo ese tema ya lo sané con el Señor. Y bueno, lo último que me dijo mi papá me dijo, quiero que seas feliz. Y a mi hermano le dijo lo mismo, quiero que seas feliz, que seamos felices con nuestros hijos, que nos amemos. Eh, bueno, después, bueno, el papá fallece. De ahí mi mamá hizo un escándalo, empezó a romper todos los vidrios de los muebles, a maldecirnos, a echarnos toda la culpa de que mi papá había muerto, que había tenido cáncer por nosotros, todo tipo de mentiras para marcarnos el alma. Ese día vino la policía, yo no podía creer, quedé en shock, porque no podía creer que mi papá en una habitación acababa de fallecer y mi mamá estaba haciendo todo ese escándalo tremendo, rompiendo todo. Bueno, vino la policía, bueno, después, bueno, se calmaron las cosas, llevaron a mi papá. Al día siguiente eh, hicimos el entierro, todo. Eh, bueno, de ahí mi mamá no nos habló por un tiempo, venía, como compartíamos el mismo terreno, venía 2 por 3 a molestarme, a amenazarme con que no quiera hacer la sucesión. Ella vivía adelante, yo me hice mi casa atrás. 2 por 3 venía a amenazarme, a decirme que se iba a quedar con mi casa. Bueno, era todo el tiempo así. Después se trajo un hombre al poco tiempo, a los 2 meses que murió mi papá, creo por ahí. Se trajo un hombre, un hombre que salía con muchas mujeres, que la golpeaba. Mi papá nunca, o sea, no le faltaba el respeto ni nada. Pero bueno, este hombre la insultaba, la presionaba para que venda todo, que venda las casas, que nosotros no éramos nada, que yo no era nada y que mi hermano no era nada. Me hablaban contra de nosotros peor. Bueno, yo había cobrado un seguro de vida de mi papá y él la engañó, le hizo hacer unas compras con unos amigos de él para supuestamente hacer un negocio juntos con ella y la cuestión que la engañaron y mi mamá perdió todo, quedó sin nada, no tenía jubilación, no tenía nada, porque tampoco quería hacer los papeles de la jubilación, de la pensión por mi papá. Es como mi mamá era rebelde, iba todo en contra de todas las reglas, de todos los derechos, de todas, hasta contra su propia vida. Entonces, bueno, cuestión que mi mamá se enferma de cáncer al año y 9 meses que fallece mi papá. Ella ha sido, o sea, no, me pegó hasta mis 32 años, que fue ahí cuando le dio cáncer.
tiempo antes de que le dé cáncer, ya me había cortado el videocable. Entonces yo buscaba los pocos canales de aire que enganchaba mi televisor, y en todos los canales que ponía, en todos los canales aparecía una predicación donde me decía, tienes que buscar la justicia de Dios, y era como firme el mensaje. Entonces yo cambiaba de canal y decía, ay, voy a buscar otra cosa, y me aparecía otra predicación donde decía, debes de buscar de Dios, debes de buscar de Dios. Cambiaba de canal y Dios te está llamando, me decía. Yo entendía que me hablaba a mí. Ahí ya empecé a prestar atención. Después vi otro canal, cambié a otro canal y veo algo relacionado a una película que era católica. Y cambié de otro canal. Bueno, así fueron como 5 canales que me hablaban de Dios, de Dios, de Dios, de buscar la justicia de Dios. Debes ir a la justicia, debes ir a la justicia, debes ir a la justicia, debes ir a la justicia de Dios. Entonces, cuando yo escuché la justicia, entendí que yo tenía que ir a la justicia, a la justicia de acá, de la tierra, a denunciar todo esto que estaba pasando con mi mamá, que me quería vender la casa, que se quería quedar con mi casa, y todo por detrás, digamos, no haciendo los papeles bien ni nada, porque dijo que si alguno hacía sucesión para acomodar las cosas, que nos iba a matar a todos, mi mamá. Entonces, bueno, yo fui a la justicia de acá de la tierra, y bueno, tuve que denunciar, salió todo a mi favor, vinieron a hablar con ella, bueno, cuestión que, bueno, pues se enferma enseguida, se enferma, y bueno, la cuidé yo acá en mi casa, porque ella no quería estar en el hospital, estuvo en el hospital, pero cuando estaba muy grave. Ella falleció en 4 meses. En el último mes me pide perdón. Yo la veo ultra tranquila, con los ojos brillosos, yo digo con los ojos redimidos. Ella ya no, o sea, no hablaba, es porque yo pienso que estaba en conexión con Dios. Y todo lo que me pedía, que le alcance, o todo era con paz. Y me pidió perdón desde que se enfermó hasta el último día. Me pedía perdón por todo lo que me hizo. Llamó a todos sus hermanos, a todos los conocidos, a todos les pidió perdón, y los perdonó por todo. Eso fue una obra de Dios. Y me acariciaba la cara y me decía, mi mamá, o sea, siempre hablaba vulgar, siempre eran insultos, y aparte hablaba de manera vulgar. Pero en ese momento me acarició la cara y me dijo, nunca quiero dejar de ver tu rostro, o no quiero dejar de ver tu rostro jamás, algo así me dijo. Y me miró de una manera especial, que yo sentía que no era mi mamá la que me estaba hablando, yo sentía que era Dios que me estaba hablando. Porque bueno, en toda mi infancia y todo, desde los 12 años, siempre que había que cuidar un enfermo acá en el barrio, o en la familia de mi mamá, o si alguna daba luz y había que ir a cuidar a los bebés y todo eso, siempre desde los 12 años me mandaban a mí. Desde los 12 en adelante, siempre mi mamá decía, yo los cuido, y me mandaba a mí. Me mandaba a mí a los hospitales y acá a las casas de mis vecinos. Y cuidé varias personas con cáncer, incluso a mis padres. A mis abuelos anteriormente también los cuidé a ambos. Porque, o sea, siempre decían que yo era la que no trabajaba, entonces que tenía que ir a cuidar a los que estaban enfermos, digamos. Aunque, bueno, mi mamá no me dejaba trabajar. Si yo llegaba a conseguir un trabajo o algo, ella no me iba a dejar vivir en mi casa, digamos.
Eh, ya igual aún siendo adulta, aún teniendo hijas, yo no me iba a permitir vivir en mi casa. Porque mi mamá no quería que yo trabaje, no quería que yo tenga plata. Era un odio muy grande contra mí. Bueno, cuestión que en el último tiempo, en los últimos días me dijo todas esas cosas lindas. Eh, yo lloraba muchísimo y le preguntaba a Dios, ¿por qué, por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora me dice todas estas cosas y ya se va? ¿Por qué no antes? Le preguntaba yo a Dios, ¿no? Es como, decía yo, es tan injusto esto. ¿Por qué no me amó toda la vida y fuimos felices toda la vida? No entiendo, le decía yo a Dios. Y por eso yo digo, siempre hablé con Dios, aunque no sabía mucho de Él. Y entonces, bueno, fallece mi mamá y ahí se desata toda una tormenta con el padre de mis hijas, que eran engaños, infidelidades, cada vez me trataba peor, ya al punto de que yo ya parecía un animal. Eh, Me redujo a nada, me decía sapo, me decía cualquier tipo de cosa, me tiraba la comida en la cara, si yo hacía una ensalada me decía esta porquería me das, me la tiraba en mi cara, me vaciaba las botellas de jugo en la cabeza. Es como que ya no había nadie en mi familia, podía hacer lo que quería conmigo y entonces hizo lo que quiso conmigo. Entonces yo me enojo, digamos, con Dios y una noche le digo, mirando al cielo, mirando por una ventana, le digo, vos te llevaste a mi papá, eh, yo lo quería mucho a mi papá y, y vos me vas a venir a explicar a mí qué es lo que yo estoy haciendo mal, porque yo no entiendo y voy a enloquecer, decía yo. Le dije a Dios, así, llorando con toda mi amargura, porque estuve 2 años muy mal por este fallecimiento de mi papá. Yo no podía salir de ese dolor. Era un dolor tan grande en mi alma que no. Era todos los días pedirle a Dios, ayúdame, ayúdame. Eh, entonces yo le digo, vos me vas a venir a explicar a mí lo que yo estoy haciendo mal. Porque yo dentro de mí sabía que Dios estaba haciendo las cosas bien, pero que yo no. Pero yo en sí pensaba que yo hacía las cosas bien. Digamos, yo estaba un día en el pecado mal, mal. Porque yo con el papá de mis hijas practicaba cualquier... en la intimidad hacíamos cualquier cosa, digamos, él y yo. Yo pensaba que estaba bien. Encima estábamos en unión libre. Bueno, entonces a los pocos días viene una tía mía evangélica, porque a mi casa no entraba nadie. Mi mamá, que no quería que yo tenga amigos ni nada, nunca. Después, la pareja que yo busco, el padre de mis hijas, también tenía el mismo pensamiento, que yo no tenía que tener amigas, no podía hablar con nadie, no nada. Entonces yo estaba aislada. Me dedicaba solamente a mi casa, a mis hijas, la escuela de mis hijas y bueno, y lidiar con todos los problemas de mi mamá y todo eso. Entonces, bueno, viene una tía mía, me dice el mensaje de la cruz, bueno, ella era evangélica, pentecostal. Eh, yo le digo que yo quiero cambiar mi vida, que necesito ayuda, que Dios me ayude, que yo no puedo más. Entonces, bueno, me dice que acepte a Jesús como mi Salvador. Me dice que Jesús estaba vivo, que resucitó al tercer día. Y a mí me agarra un shock cuando a mí me dice que Jesús estaba vivo, porque yo fui, o sea, por imposición de mi mamá, fui a la nueva apostólica y yo escuchaban que hablaban de un resucitado, pero no, yo no sé si lo mencionaban o no, de que Jesús era resucitado o qué, pero yo no sabía que estaban hablando yo me había quedado con el recuerdo de Jesús en la iglesia católica,
porque en la secundaria fui a misas católicas, que yo me enojé porque no pude tomar la comunión y quería confesarme también y no me dejaron, pero no me explicaron tampoco por qué, o sea, qué es lo que tenía que hacer para poder, digamos, tener una relación con Dios. Entonces, bueno, yo me enojé, digamos, con la Iglesia Católica por eso, porque me sentía apartada o despreciada o que no podía tener una comunión con Dios, aunque yo quería, que yo necesitaba pedirle ayuda a Dios y no podía. Entonces, bueno, vuelvo al tema de mi tía, que me habla que Jesús resucitó al tercer día. Entonces, yo como lo vi crucificado en la Iglesia Católica, yo pensé que había muerto y ahí quedó. Entonces me agarro como un gozo en mi alma a decir, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo. Y yo le preguntaba si no me estaba mintiendo, de que Él resucitó, que no lo puedo creer. Yo sentí después con el tiempo que leí la Biblia y eso, sentí que mi alma danzó como danzó David, como lo que está escrito. Y entonces a mí me agarró una esperanza muy grande ahí. Ahí tuve una luz, una esperanza dentro de mí y sentí que todo se iluminó para mí. Entonces, mi tía me habla del tema de los pecados, qué sé yo, y yo decía, yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado, yo trato de hacer las cosas bien. Tengo muchos enemigos, me hacen la vida imposible, pero yo creo que estoy haciendo las cosas bien. No tengo pecado yo. Aparte, como yo, digamos que eh, en la iglesia de esa nueva apostólica tomábamos la Santa Cena, yo no entendía bien qué es lo que estaba tomando, aunque sí, como que yo le pedía perdón a Dios por lo que yo hacía mal, pero no entendía bien lo que yo hacía mal. Es un tema complicado. Digamos que yo tenía un velo en el tema espiritual impresionante. Entonces, bueno, yo sospechaba, o sea, de mi tía sospechaba algo, no me sonaba y sentía algo dentro de mí que generaba un rechazo, pero yo quería saber de Dios. Eso estaba segura porque era como mi única esperanza. Si Él estaba vivo era mi única esperanza. Yo ya había probado con buscar libros de autoayuda, psicología, me buscaba de todo en internet, buscaba el budismo, eh, pero no, nada saciaba mi alma, digamos. Estuve metida en todas las cosas del mundo, jugaba a runas, todas cosas online que eran como juegos, pero yo no sabía que son prácticas del maligno. También consulté brujo, eh, cualquier cosa, bueno. En el pecado, en los peores pecados, yo creo, rompí todos los pecados. Eh, entonces, bueno, en ese momento mi tía me hablaba del tema de pactar con Dios, qué sé yo. Me preguntaba, ¿qué querés? ¿Una camioneta? ¿Querés plata? ¿Un negocio? Vos, decime qué es lo que querés y pactás con Dios, me das una ofrenda para Dios. Y porque Dios es un Dios de pactos, de ofrenda, como dice en el Antiguo Testamento, me decía. Y yo le decía, yo no quiero plata, no quiero una camioneta, yo quiero paz, que es lo que nunca tuve paz, le dije. Yo necesito paz. Y entonces ella se enojaba porque se ve que no estaba acostumbrada a escuchar esa respuesta, entonces no podía seguir con lo que está acostumbrada a hacer, su religión, digamos. Y era mucho el tema de los diezmos y todo eso. Yo igual le diezmé. Después le dije que me traiga una Biblia y yo se la compraba. Me trajo una Reina Valera
Y yo empecé a leer y mientras leía hablaba con Dios. Eh, por ejemplo, todo el pacto del Antiguo Testamento, yo le decía, yo todo eso no lo cumplí, todas esas leyes morales, esos ritos, y ahora qué voy a hacer, le decía yo a Dios, ¿qué voy a hacer? Yo no cumplí nada de eso, y vos al que no cumplió esas cosas lo mataste, y yo me vas a matar a mí, y como que me agarró un miedo bárbaro, ¿no? Y bueno, después seguí leyendo. En un momento encontré el Salmo 27, donde decía, sí, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá Dios. Bueno, yo lo creí eso, yo creí como yo había quedado huérfana. Y sí, siempre me sentí huérfana, a pesar de tener a mis padres, porque no tuve su cariño, un beso, un te quiero, hija, o algo, una palabra linda, no, nunca, nunca. Entonces como siempre me sentí huérfana. Eh, Y entonces yo creí esa palabra y lloré y yo le decía gracias, le empecé a decir gracias a Dios que vos me vas a recoger como padre. Eh, bueno, ese día fue un gozo enorme para mí. Mientras tanto, el padre de mis hijas venían a la casa, no me hablaba, él tenía sus vidas paralelas con otras mujeres y se empezó a dar cuenta que yo estaba metida leyendo la Biblia y de repente empecé a poner alabanzas y por ahí él llegaba y yo estaba cantándole a Dios, súper llena de paz, mis ojos brillaban y cada vez que él llegaba y me veía haciendo una de esas cosas decía, apa, te volviste loca, ahora sí, ya estás para el loquero vos, cada vez peor estás, seguí con esas cosas que te voy a internar en un loquero con mi familia. Y yo le decía, vos déjame a mí, vos haces tu vida, haz lo tuyo, déjame a mí tranquila, ahí tenés la comida, comé, déjame a mí con lo mío. Como a mí ya ni me importaba él, porque ni nos hablábamos. Eh, entonces, bueno, yo empiezo a leer, a leer, a leer, y a la vez yo empiezo a sentir rechazo por mi tía, por las cosas que me decía de los pactos, de las ofrendas, todo eso. Aunque yo tenía miedo, ¿no? Y me hablaba del pasaje de Malaquías. Entonces yo empecé a sentir que yo no tenía problema en darle el diezmo a Dios. Y yo le daba a ella. Bueno, en un momento yo estaba leyendo lo que pasó en la cruz, me leí todos los hechos de los apóstoles. Yo sentía como que Dios me estaba hablando a mí como una discípula. Mientras yo leía todo eso, yo sentí que yo era Pedro, que yo era Pedro, que yo era, bueno, San Pedro, eh, que yo era Natanael en la Biblia, que yo era, eh, no sé, que yo era los discípulos que estaban ahí, yo me sentía identificada. En un momento cuando leo lo de la mujer samaritana que habla con Jesús, eh, que él le dice la verdad, que le dice 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido, yo sentí que me lo dijo a mí, profundamente en mi alma, que me lo dijo a mí, y yo le dije, Señor, te quedaste corto porque yo estuve con muchos chicos, y como que sentí que hasta Dios me respetó en ese sentido, dijo 5 nomás. Y yo le dije, tuve muchos más que 5. Y como que yo hablaba con la palabra. Cuando yo leía, hablaba con la palabra. Era como hablar con Dios. Y le digo, ¿cómo que el que tengo no es mi marido? Sí es mi marido, si yo vivo con él. Tenemos 2 hijas. Nosotros no estábamos casados, ni por civil. Y me quedó esa palabra, el que tienes no es tu marido. Y yo sentí convicción que estaba hablando conmigo. Entonces, bueno, todo el tema
de que él le dice a la samaritana, dame de beber, y, y él le dice, yo te daré agua viva que salten para la vida eterna. Bueno, todo eso yo le digo, dame de beber de esa agua, por favor. Así lo mismo que yo trataba de decir lo mismo que habló la samaritana con él. Y después yo todo lo que veía que Jesús decía y hacía ahí en la palabra, todos los hechos, todo lo que contó, todo lo que vivió, todo lo que hizo, los milagros, quedé maravillada, todo yo decía, esto es verdad, lo que él está diciendo es verdad. El que te pide dale, eso está bien. A que lo de poner la otra mejilla, yo ahí sentía todo lo que está diciendo está bien, está perfecto lo que dice. Y quedaba maravillada con lo que leía. Y en ese momento yo no entendía que Dios Padre estaba en él. Con el tiempo después entendí todo el tema de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno. Entonces, bueno, digamos que llegó el momento que leo la crucifixión y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía, no puede ser porque Él es bueno. Él es bueno, no hizo nada malo, por favor, no lo maten, decía yo. Y en ese momento el padre de mis hijas me ve que yo leo eso. Y cuando me dice, a ver, dame eso que estás leyendo. Y él lee la parte de la crucifixión de Jesús y se pone a llorar. Se pone a llorar y como que él entra como en una conversión por leer solamente el mensaje de la cruz. Entonces, como que él me empieza a decir también, ¿por qué lo mataron? Si él era bueno. Y yo le digo, no sé por qué lo mataron. Y así empezamos a debatir, bueno. Después de eso yo seguí leyendo, él se quedó meditando. Yo empecé a orar, a llorar en el baño, a decirle, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Por favor, ayúdame. Toda mi vida la pasé mal, no entiendo. Porque cuando uno llega, ya está en el pecado, en el mundo del pecado, es tremendo poder salir de ahí. Y yo creo que sin la ayuda de Dios no se puede salir de todo lo que yo viví y del pecado más profundo. Yo sé que Dios me vino a rescatar. Entonces, bueno, yo agarro y le digo al padre de mis hijas, le digo, bueno, yo quiero seguir a Cristo. Cuando yo leo que habla con los discípulos y les dice que algunos se habían ido porque solo iban por el pan, y no me acuerdo qué discípulo le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo sentí lo mismo, yo le decía lo mismo, ¿a dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo lloraba un montón. Y yo me quería quedar como Juan, también, ahí con el Señor. Y entonces, bueno, después yo digo, ya está, yo quiero seguir a Cristo, no me importa nada. Yo quiero ser su discípula y esto no lo dejo. Entonces agarro y le digo al padre de mis hijas, mira, yo voy a seguir a Cristo, quiero cambiar mi vida. Decidí hoy si te quedás y seguís a Cristo junto conmigo o te vas, así, firme. Él me dijo que sí, que él quería que él quería también cambiar su vida, qué sé yo. Entonces nos pusimos los dos de rodillas frente a la misma ventana que yo le dije esas cosas feas, le había dicho a Dios, de que me venga a decir a mí qué es lo que yo estoy haciendo mal. Y entonces me dice, le dijimos a Dios que nos arrepentimos, que queremos cambiar nuestra vida, que por favor nos ayude. Lloramos los dos, así. Bueno, después
pasó que una noche yo me levanto con mucha sed, y tomo agua, tomo mate, no se me va, entonces yo sentía que algo me decía que vaya a leer la Biblia, y iba a leer la Biblia a eso de las 3 de la mañana, y me quedaba toda la madrugada leyendo, eh, pero como una emoción de leer, como apasionante para mí, leer todo lo que estaba, lo que estaba ahí escrito. Y yo sentía que hasta pasaba como una brisa por mis pies. Leía la palabra sentada en la mesa, o sea, en la silla, ¿no? Sobre la mesa, y descalza. Y pasaba como una brisa suave por mis pies. Y me quedaba hasta no sé, hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Dormía 1 hora, 2, y yo ya estaba lista para ponerme a cocinar. Me levantaba, cocinaba, como si hubiese dormido todas las horas. Después, a los pocos días, eh, mi nena, bueno, yo con mi nena, en ese momento mi nena mayor tenía 7 años. Eh, yo tengo mi conversión, digamos, a mis 33 años. Eh, Mi nena me dice, mi nena, digamos, es como mi compañera para la oración y para todas las cosas referidas a Dios y para todo. En ese momento me dice mi nena, mamá, vení, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Entonces ella empieza a pedirle a Dios que cuide mi corazón. Me toca mi corazón, mi nena me dice, por favor, Dios, cuida el corazón de mi mamá, que no tenga ningún infarto, que no la tengan que internar. Bueno, y un montón de cosas lindas. Y me decía, amén, amén, mamá. Entonces yo le digo, amén, le digo así. Inmediatamente eso, nos estábamos por levantar del suelo y sale mi esposo del baño, que se estaba bañando, y me dice, tengo que confesarte algo. Y yo le digo, bueno, y me empieza a confesar todas las infidelidades que me hizo durante toda la vida, incluso con la que estaba en este mismo momento, la chica que estaba. A mí me agarra como una crisis, mi mundo se derrumbó ahí. Es como, yo no sé, pero se me cayó el ídolo. Para mí era un ídolo, él, para mí era un ídolo. Y en ese momento se rompe ese ídolo para mí. Y me agarra como una angustia, eh, como que yo no lo podía creer, no quería creerlo tampoco. Y entonces empezó a llorar, y ahí recuerdo la oración que hizo mi hija por mí, y como que entendí que Dios le dijo a mi hija lo que iba a pasar, y ella oró por mí, porque yo estoy segura de si ella no hubiese orado, a mí me hubiese dado un infarto, porque me hizo muy mal, escuchar todo lo que estaba escuchando, porque no podía creer que mientras yo cuidaba a mis padres con cáncer y estaba pasando todas las cosas que pasaban y todo eso, y que él esté teniendo vidas paralelas con una chica 3 años, con otra chica 4 años, mientras estaba conmigo. Y bueno, ahí me empezaron a caer todas las cosas. Empecé a pensar cuándo fue, en qué momento. Después me dijo que él no se cuidó con ninguna chica, peor, porque tampoco se cuidaba conmigo en las relaciones íntimas. Bueno, después de eso, yo estuve mal un tiempo. Yo dije, bueno, ahora sí morí por dentro, porque a pesar de que yo sabía que él a veces me engañaba, eh, es como que él siempre me hacía creer que nunca había hecho nada, o sea, que sí estuvo jugando con palabras con algunas chicas, pero que nunca me había engañado, porque él sabía que si me engañaba yo no lo iba a perdonar, o sea, si está con una otra mujer. Entonces, bueno,
eh, digamos que siempre me convencía, pero esta vez cuando me contó todo, no sé, se destruyó algo dentro de mí. Entonces, bueno, yo ahí me quería separar. Después él me decía que iba a cambiar, que esto, que lo otro. Bueno, la cuestión que a los pocos días yo me levanto alrededor de las 11 de la mañana, él también, y abro la ventana, esa ventana en la cual nos arrodillamos y en la misma que yo le dije que a Dios que él me iba a venir a decir a mí lo que yo estaba haciendo mal. Y abro esa ventana y empiezo a sentir que entra, no sé, una paz. Y empiezo a sentir esa paz dentro de mí y fuera de mí. No puedo describir. Al mismo tiempo, el padre de mis hijas también empieza a sentir y me dice, ¿no sentís como? Y cuando me dice, ¿no sentís como? Yo empiezo a llorar de paz, de paz, de paz. Cada vez se incrementaba más esa paz y él también empieza a llorar. Y siento que mis pulmones se llenan de oxígeno puro, puro, era puro, todo era puro. Y que no me entraba más oxígeno, o sea, yo ya estaba completamente llena y a la vez ese oxígeno puro era amor y ese oxígeno puro al mismo tiempo me venía como, es como difícil de describir todo esto que viví porque no es de acá, de esta tierra, es de Dios. Al mismo tiempo yo escuchaba como un susurro de un anciano que decía, primero decía paz, paz, lo decía largo, tranquilo, y yo sabía, o sea, mi mente, mi alma sabía, y mi cuerpo lo sabía, lo sentía, dentro y fuera de mí, que que lo que oía, o sea, si escuchaba que ese ancianito decía paz, lo vivía en mi cuerpo, lo respiraba paz, lo sentía en mis huesos, en todo mi cuerpo, y al rato sentía, yo decía, esto se siente como, porque era indescriptible, tanto amor, tanta paz, y de repente yo sentía otra vez el susurro del mismo anciano que decía, era una voz de un abuelito, que decía, misericordia. Y yo sentía que esas palabras eran eternas. Y sentía misericordia dentro de mí, en mis huesos, en mi carne, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, dentro y fuera. Yo miraba mi casa, miraba el patio de mi casa, por más que esté algo roto, eh, o en construcción, o que así, lo que sea, se veía con un brillo hermoso, o sea, estaba envuelta por donde yo miraba para el cielo, miraba para el cielo, se veía hermoso, con un brillo, con la misma palabra que oía. Si decía la palabra, si oía paz, se veía con paz, y se sentía paz, se respiraba paz. Y si oía misericordia, se veía misericordia en todos lados, dentro y fuera de mí. Se vivía, se olía, se percibía. Después escuché la palabra perdón y era eterno. Eso también lo sentí en mí y fui libre del cigarrillo. Sentí que un fuego me pasó por mis brazos, por toda mi espalda, y que ese fuego me hacía levantar los brazos y decir, bendito, bendito seas Dios, gloria a Dios.
Eso fue al tercer día. Y también vomité un montón. Cuestión que yo después dejé el cigarrillo, ya es desde ese momento. Después, bueno, yo sentía como una energía, como no me cansaba, hacía de todo, limpiaba, hacía de todo, no me cansaba. Bueno, después yo seguía buscando, seguía yendo a ver qué congregación. Entre medio de todo eso, el padre de mis hijas vuelve otra vez con el tema de las amantes. Eh, También se ponía a coquetear en las iglesias con las chicas. Eh, digamos que él no se fue para atrás, digamos, no quería seguir buscando. Decía que después empezó a decir que esos 3 días que habíamos vivido, que le parece que no, que fue un sueño. Y yo le digo, ¿y cómo que tuvimos el mismo sueño? Le digo yo. Y empezó a negar esa experiencia que tuvimos los dos, esos 3 días. Empezó como a negarlo, como a empezar a decir eso, que para él que fue un sueño, y yo que no fue un sueño, que los dos lo vivimos, ¿cómo? Y empezó a negar como lo que vivió, y digamos se fue para atrás. Bueno, cuestión que yo me salgo de las iglesias. En la última iglesia Dios me permitió hablar con una hermana que, digamos, se había entregado a morir hacía un año porque había perdido, o sea, nació su bebé y al mismo día murió, creo, o al otro día, algo así, no recuerdo bien. Yo no la conocía, solamente sabía que estaba en el grupo de WhatsApp de las mujeres, del grupo donde yo estaba. Y ella siempre pedía que oremos por ella y quedaba ahí el tema. Y cuando nos reuníamos en la iglesia evangélica, siempre comentaban de una chica que había fallecido su bebé y bueno, y que iba a hacer, oraremos por ella. Y como que yo sentía dentro de mí, hay que hacer algo, hay que ir a buscarla, hay que ir a hablar, hay que abrazarla, hay que hacer algo, yo sentía dentro de mí. Entonces, yo estaba en mi casa y un día pone otro comentario, por favor oren por mí, porque no puedo más, decía la chica. Y entonces yo empiezo a sentir dentro de mí, tengo que hablar con ella, empiezo a decir, adiós, pero ¿cómo voy a hablar con ella si no la conozco personalmente? Aparte yo tenía que pedir permiso en la iglesia para hablar con la chica, y no me lo iban a dar porque yo era nueva. Entonces agarro y empiezo a orar a Dios, a hablarle, a decirle cómo hago, yo tengo vergüenza de hablar, qué le voy a decir. Y yo sentía que dentro de mí me decía, contale todo lo que viviste, contale todo lo que viviste. Y yo decía, pero Señor, tengo miedo, bueno, así una lucha. Entonces yo agarro, bueno, digo, Señor, si yo le escribo, si le puedo hablar, y ella me dice que sí, entonces la llamo. Si me dice que no, ya está. Porque yo también desconfiaba si era de parte de Dios o no esto que yo estaba sintiendo, porque me iba a traer problemas en la iglesia donde yo asistía. Bueno, cuestión que le pregunto en privado si puedo hablar con ella y me dice que sí. Entonces empiezo a hablar con ella, hablo, le cuento todo lo mío, ella me cuenta lo de ella. Entonces llegamos al punto de que ella no podría resistir que su esposo la engañe, y yo no podía resistir perder un hijo. O sea, que Dios nos había dado a cada una lucha que cada una podíamos sobrellevar, digamos, que no nos da más de lo que podemos llevar. Y ella quedó impactada de lo que yo viví y yo impactada de lo que ella estaba viviendo. Cuestión que no sé de dónde yo le empiezo a decir que, bueno, ella me cuenta que ella estaba estudiando abogacía, que había dejado todo, que dejó de comer allá hacía no sé cuánto tiempo, que estaba esperando la muerte y que esto que el otro. Bueno, yo empecé a decirle que su bebé no estaba ahí, que no estaba en el cementerio,
porque ella seguía llevándole cosas al cementerio y todo. Yo le decía que tu bebé está con Dios y yo le pedía a Dios que me diga qué decirle, porque yo no sabía qué decirle realmente, porque me topé con que la chica de la que hablaban, de que había perdido un bebé, o sea que su bebé se murió, que era esta chica, y yo no estaba preparada para hablar de un tema tan sensible, porque yo, digamos, era nueva en Dios, no tengo conocimiento de nada, y me asusté cuando ella me empieza a contar. Entonces yo cerré mis ojos, empecé a decirle, Dios mío, tengo miedo de hablar y que esto salga mal, que la chica se termine suicidando o algo. Entonces, bueno, se fue dando todo, yo le empecé a dar palabra de aliento, de decirle que su bebé no estaba ahí, que le conté la experiencia que yo viví los 3 días, que yo estoy segura que su bebé está ahí. Bueno, cuestión que bueno, me agradece por haber hablado con ella, todo quedó ahí. Yo sigo asistiendo a ese lugar por un par de meses más y de repente un día yo empecé a decir no, que yo no soy digna de Dios, voy a desistir porque no soy digna y que esto que el otro, yo no podía vencer algunos pecados. Y entonces ella me llama por teléfono y me dice, estoy llena del amor de Dios, me dice, y Dios me dijo que te llame y que te diga que te ama, y empezó a llorar y a decirme un montón de cosas lindas de parte de Dios. Y me dice, quiero contarte lo que pasó hace 3 meses, cuando vos me hablaste. Me dice, yo me levanté, yo empecé a luchar por mis hijos, me traje a mi hermana, me hice cargo de mi hermana, de los hijos de mi hermana que la estaba pasando mal, busqué trabajo, conseguí trabajo, retomé la universidad, y yo empecé a llorar, porque yo me sentía indigna, como pecadora que soy, ¿no? De Dios, y ella me confirma y Dios me la manda a decirme todas esas cosas, de que mi testimonio había servido para salvarle la vida. Y bueno, cuestión que yo después tuve un par de problemas ahí en la iglesia, que no debía haber hecho eso, que esto que el otro. Bueno, cuestión que pude conocerla y nos abrazamos con la chica esta, y la vi hermosa, toda pintada, toda resplandeciente, viva. Y cuando ella estaba re flaca antes de eso y todo, se había entregado a morir, bueno. Y bueno, nos abrazamos, sentimos que éramos como hermanas, como que nos conocimos de toda la vida y era la primera vez que nos veíamos. Y yo sentía, como está escrito en la palabra, que mi hermana estaba muerta y ahora vive. Que saquen el cordero más gordo y que celebremos. Yo sentía eso, y justo estábamos en una reunión en donde se hacía una comida. Yo sentía que se cumplía la palabra con ella. Bueno, eso, después de eso yo me fui de ahí porque seguí teniendo problemas con el padre de mis hijas, peleas, él me pegaba mucho, empezó a pegarme, a maltratarme, hasta me sacaba la Biblia, la regalaba. Empezó a decir con toda su familia que yo enloquecí con las cosas de Dios, que me querían internar. Bueno, por ejemplo, él llegaba de trabajar y me decía, ya estuviste orando, ¿no? Estuviste orando. Y yo estaba llena de gozo porque oraba durante todo el día, leía la palabra, escuchaba alabanzas. Y él decía que sentía como que algo le apretaba la cabeza, que sentía la palabra legión, que le apretaba la mandíbula durante todo el día en el trabajo, y que era por mi culpa que yo estaba orando. Se ponía furioso y los ojos se le ponían oscuros. Cuestión que yo empecé a sentir ahí un terror, empecé a rogar a Dios que me ayude. Cuestión que después se empezó a querer pasar de listo con mi hija, con nuestra hija mayor. Quiso, digamos, le hizo unas cosquillas sobre la ropa en una parte. Bueno, no quiero contar mucho el tema ese. Cuestión que mi hija me pide ayuda y me dice que me cuenta lo que pasó,
Primero me dice que mi marido la estaba mirando raro. Como yo ya no tenía relaciones con él, no compartíamos la habitación porque él estaba muy violento, yo enseguida me di cuenta de que ella me estaba hablando por ese lado, de que la estaba mirando raro en ese sentido. Él cada tanto me decía que quería poner paneles acústicos en las piezas de las nenas, y yo le decía, vos no vas a hacer nada de eso, ¿para qué querés hacer esas cosas? Bueno, justo estuvo la cuarentena, vino la cuarentena. Cuestión que cuando mi nena me dice que la estaba mirando raro, yo mira que le dije, mira que voy a hacer la denuncia a la policía y te van a preguntar, te van a preguntar cosas y vas a tener que responder toda la verdad. No puedes decir que no. Yo voy a denunciar, te van a preguntar cosas. Así que mi nena me dijo que sí, no quería que la deje sola con él, porque yo la pandemia, digamos, la estaba pasando mal en la cuarentena porque él, bueno, se había quedado sin trabajo porque lo despidieron, porque él se ve que se estaba comportando mal con una pasajera, no sé qué pasó, con una menor de edad, una chica que iba a la secundaria, que le estuvo diciendo cosas inadecuadas. La nena le contó a la madre, entonces la madre fue a hablar donde él trabajaba y lo despidieron, pero no lo despidieron sin tocar el tema, sin meter ese tema en el despido, digamos, como que ya no necesitaban de sus servicios. Entonces, bueno, él me dijo que eran todas mentiras, que eran mentiras de la señora, de la nena, que sé yo, todas mentiras. Bueno, cuestión que, bueno, yo lo dejé ahí el tema. Entonces él en la cuarentena cobraba un fondo de desempleo de 4.000 pesos. Y por nuestras hijas, el gobierno daba de asignación familiar creo que 4.000 pesos o algo así, que él me lo ocultaba. Me decían que le daban 400 pesos por las nenas y todo el resto se lo quedaba. Entonces teníamos que vivir con 4.000 pesos, que no era nada. Con eso podía comprar un par de kilos de harina y amasar todo el día cosas, porque no se podía salir a trabajar, no se podía hacer nada. Entonces, bueno, yo agarraba una parte de esos 4.000 de los que él traía, los otros se los guardaba a escondidas mías en el banco, y yo lo invertía y compraba telas y hacía almohadones con unos recortes de goma espuma que yo tenía como hobby, que yo hacía costura como hobby. Y bueno, salía a 1 o 2 cuadras a venderlos. Bueno, trataba de invertir, aunque sea 1.000 pesos, y los multiplicaba para poder comprar harina y huevos para sobrevivir en la cuarentena. Cuestión que en esos momentos que yo me iba a vender, él se quiso pasar de listo con mi nena, con nuestra hija, y bueno, cuando mi nena me cuenta, yo le digo eso y le voy a hacer la denuncia en la policía, y el juez da la orden de que lo saquen inmediatamente de la casa. Bueno, lo sacaron de mi casa y bueno, después nos empezó a perseguir por todos lados, tuve que volver a hacer denuncias, estaba como una fiera, como un monstruo, no sé, eh, totalmente sacado, lo desconozco. Después con el tiempo y todo, también entendí que como mi mamá, él también son narcisistas. Eh, Estuve buscando con la ayuda de Dios, ¿no? Entender por qué viví lo que viví y todo, porque lo elegí a él como mi esposo, y porque mi mamá era así, y el Señor me fue guiando así, buscando, ¿no? Porque dice que el que busca, halla. Buscando por YouTube y todo, encontré que padecen de narcisismo, y el narcisismo espiritualmente son personas que
están muy cerca le sirven al diablo, en una palabra. Son los que ayudan al maligno acá en esta tierra, porque son personas que no se arrepienten de lo que hacen y están muy alejados de Dios, no quieren saber nada con Dios, y entonces se pervierten. Bueno, desde que yo aprendo todo esto, yo sé ahora identificar, y me he encontrado con varias personas así, y ya puedo decirles que no enseguida. Es interesante buscar sobre esto para prevenir problemas. Bueno, cuestión que al segundo o tercer día lo vimos con otra chica ya. Supuestamente nosotros antes de esto nos habíamos casado por civil para poder casarnos por iglesia, para tener la bendición de Dios, porque él supuestamente se había arrepentido de todo, pero eran todas mentiras, de parte de él se fue para atrás. Cuestión que estamos casados por civil, pero no por iglesia, y bueno, a los 2 o 3 días que la policía lo sacó de acá, él ya se estaba con otra chica que hasta el día de hoy sigue estando con ella. Pero no tuvo más trato con mis hijas ni nada. Bueno, mis hijas pasaron todo lo que... Fui a la justicia, hice todo lo que me pidieron, todo ese tema, ya asistieron a terapia, todo, quedó todo, digamos, bien. Mis nenas también. Así que, bueno, él no vino, o sea, lo cruzamos en algún momento, en un colectivo o en algún lugar, y no, directamente no las miró a mis hijas y no las saludó, no nada. Como que no las conoce. Bueno, mis hijas tampoco lo saludaron porque le tienen terror y no quieren saber nada con él. Después, bueno, lo hemos visto pasar con la novia en nuestro auto y todo, pero ya no nos molesta, digamos. Tampoco me ayuda con ellas en lo económico y ni nada de eso. Yo junto cartón, botellas, esas cosas, soy recicladora, cartonera, y bueno, y también tengo las ayudas sociales del gobierno. Dios me dio ese oficio. Por ahí la gente por ahí piensa que es una humillación, pero yo estoy agradecida con Dios que por lo menos tengo esa entrada, aunque sea de cartonera, no me importa. Yo sé que Dios me rescató del infierno, de golpes, de todo, y rescató a mis hijas, y si me dio ese oficio, aunque sea vender cosas de la basura, no importa. Mientras Dios esté conmigo, a mí no me importa de qué trabaje, mientras sea digno. El Señor me enseñó que a Él no le importa de qué trabajemos, siempre que no estemos haciendo daño, robando y haciendo algo que le desagrade a Él. Para Él los oficios no importan. No es nadie más que nadie. Bueno, cuestión que yo me salgo de las iglesias evangélicas, sigo buscando por internet, instruyéndome, buscando la palabra, predicaciones. Empecé a buscar todas las historias de dónde viene la iglesia y todo eso, hasta que encuentro un testimonio de una conversión del protestantismo a la católica. Después me vi otro y entonces dije, bueno, entonces Dios me quiere llevar a la católica. Y ahí recién recuerdo que yo me había bautizado a escondida de mis padres a los 15 años, porque hasta me había olvidado. Y bueno, entonces ahí paso por una parroquia, bueno, digo, quiero ponerme a cuentas con Dios, hago todo el tema, ¿cómo se dice? La comunión. Después hizo la comunión mi nena mayor.
Tuve un par de problemas con algunos hermanos por el tema de que soy cartonera. Bueno, tuve unos problemas y me tuve que ir en una palabra. En muchos lados tuve problemas por eso, por ser cartonera, tanto en la evangélica como en la católica. Tuve problemas por ser cartonera. Es como que piensan que Dios no puede amarme por ser cartonera. Pero no voy a meter a toda la iglesia por un par de problemas que tuve con algunas personas. O sea, eso es que no están perfeccionados en este tema. O sea, por Dios, digamos, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Bueno, y entonces buscando en la palabra y todo, estaba leyendo Corintios 11 y empiezo a sentir como la convicción de que tengo que ir a una misa tridentina, tradicional, con mantilla, que hay que volver a las tradiciones antiguas, que hay que respetar más la casa de Dios. Bueno, en la Iglesia Católica encontré mucha sabiduría, muchas herramientas como para vencer el pecado, hay tantas cosas en la Iglesia Católica para instruirse, para orar, para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y bueno, así que, bueno, esa es mi historia. Yo ahora voy a empezar a ir a una iglesia, digamos, tradicional, donde dicen las misas en latín, porque siento que Dios se merece como todo nuestro respeto. Si bien no conozco todo lo que hay católico, pero sí encontré una madre en María, que era lo que me faltaba en lo que es la iglesia evangélica. Casi no se nombra a María, o si la nombran es despectivamente, ¿no? O en otras religiones. Pero cuando yo leí en la Biblia Reina Valera y eso, toda la historia de María y José, yo no veía nada malo en María. Y encontré en ella una madre, y a Dios Padre, y a mi hermano Jesús, y mi Salvador. Y bueno, que les recomiendo el tema del ayuno, porque hay poder de Dios ahí, en las cosas que no podemos vencer. Yo, por gracia de Dios, estoy en castidad. Ya no siento ganas de casarme, de tener un Salvador o alguien que me ame. Yo quiero que Jesús sea mi esposo. Y estoy convencida en mi carne, en mi mente, en mi cuerpo, de que no me quiero casar, digamos, con un hombre. Y bueno, es una gracia que Dios me dio, de la libertad de estar sola, y estoy disfrutando eso ahora. Y a medida que uno va cerrando puertas a los pecados, porque yo tenía tanto pecado que ya ni me daba cuenta. Y gracias a Dios fui cerrando un montón de puertas a cosas del mundo, siendo la convicción de que la televisión no me trae nada bueno. Todo, o sea, miro todo testimonios católicos, todo que sea referente a Dios, y las canciones también. Las canciones, no podemos escuchar cualquier canción porque las letras que son de pecado, todo eso nos lleva a alimentar nuestra mente de cosas que a Dios no le agradan.
y después con el tiempo las practicamos, porque se va haciendo costumbre en nuestra mente todas esas cosas. Así que, bueno, con el tema del ayuno, yo al principio no podía ayunar, con respecto a la oración tampoco podía orar, ni apenas un minuto. Ahora sí, ya hago rosario, todo. Pero todo es practicando, un poco a la vez. Si al principio podía orar un minuto, después 5, después empecé a orar, o sea, orar, hablar con Dios, ¿no? Y rezar, los rosarios, las novenas, todo lo que sea. Todo ayuda. Para salir del pecado, Dios nos da un montón de herramientas. Y bueno, todo es practicando. Se empieza a 5 minutos, después 10, y con el ayuno también, orando, pidiéndole a Dios el poder, ayudar, que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a ayunar. Al principio no aguantaba 10 minutos, después aguanté 20, después terminé haciendo un ayuno de 3 días con apenas agua, unos sorbitos, y ahí fue cuando fui libre del cigarrillo. Pero todo es práctica. A medida que nosotros nos vamos esforzando un poquito, Dios nos ayuda otro poco y otro poco y otro poco, y así hasta que vencemos y vamos cerrando puertas de pecado. Porque bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Dios me dio la gracia de estar en su presencia 3 días. Él me atrajo a Él, porque yo realmente no conocía a Dios. Él me rescató. Él vino a mi mundo de inmundicia, de pecado, para rescatarme. Y bueno, cuando yo vi todos mis pecados, todas las cosas que yo hacía, en principio me parecía imposible, pero sí tenía esperanza en Dios, en que Él me rescataba, en que Él es mi Salvador, que Dios salva por a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y me fui concentrando en un pecado a la vez, porque si quería sacar todo, al mismo tiempo no podía. Y doy testimonio de que Dios está vivo, Jesús está vivo, en un cuerpo glorioso, y bueno, que cuando ayunen les recomiendo tomar la Eucaristía. Así que bueno, este es mi testimonio. Les dejo un saludo y Dios nos bendiga a todos.